Bueno, perfecto. Voy a presentar entonces al primer panelista, Rafael Gutiérrez, es profesor y licenciado en Letras, egresado de la Universidad Nacional de Salta y especialista en lingüística, egresado del Instituto de Investigaciones Dialectológicas Berta Vidal de Martí. Trabajó en distintas cátedras de la Universidad Nacional de Salta. Actualmente es auxiliar docente en la Cátedra de Literatura Argentina de la UNSA y miembro del Instituto de Investigaciones de Literatura Argentina e Hispanoamericana, Luis Emilio Soto. Adelante, mi querido amigo. Buenas tardes. Bueno, para sumarme a este panel sobre la temática general de la tradición, bueno, más que nada con la transmisión. Estaba reflexionando a propósito de eso por las últimas clases que me tocó dar en la universidad, por el tema este de la transmisión de la cultura. Porque para dos generaciones que se repita lo mismo, ya se afianza con la práctica y parece que hubiera sucedido siempre. Sin embargo, la cultura es una construcción muy larga con conservaciones, transformaciones. Entonces, la tradición no es tan inamovible como parece porque se va reconfigurando con cada generación de acuerdo a distintas circunstancias. Y para nosotros se ha vuelto muy importante la escritura como un medio de transformación. Estamos en la biblioteca, que es uno de los grandes reservorios del conocimiento, que también pareciera que tiene una larguísima tradición, larguísima como la humanidad, y siempre nos remontamos a la biblioteca más grande de la cultura occidental, que fue la Biblioteca de Alejandría, donde está creada por un visionario de la importancia de la cultura, que es Alejandro Magno. Entonces, él crea una capital del mundo en ese momento, que es la ciudad de Alejandría, y ahí pone una biblioteca, y parte de esa política de Estado era que todo barco que llegara, iban la seguridad portuaria, revisaba el barco para corroborar que el manifiesto de la carga correspondiera con lo que traía el barco, y si encontraban libros, declarados o no, esos libros eran tomados, eran confiscados por el gobierno, se copiaban y se devolvían. Y se incorporaban a esa biblioteca. Entonces se había vuelto un almacén de conocimiento. Pero resulta que ese conocimiento, es la fama que tiene esa biblioteca, pero hubo otras en distintas partes del mundo. Y desgraciadamente todas corrieron el mismo destino. Fueron destruidas. ¿Sí? En China también hubo una grandísima biblioteca, y cuando el emperador amarillo llega al gobierno dice: queme la biblioteca, porque la historia comienza conmigo. Cuando los conquistadores españoles llegan a Centroamérica, y después de pasar por las islas donde todavía eran comunidades ágrafas, y llegan ante una verdadera comunidad organizada de los aztecas, de los mayas, y encuentran bibliotecas, también, como eso es demoníaco, eso es hereje, hay que destruirlo. También se queman las bibliotecas. También Genghis Khan, en el avance de sus ejércitos, también fue quemando las bibliotecas en lo que actualmente es Afganistán, Irán. Así que, si por un lado hay un gran esfuerzo de la humanidad por almacenar los conocimientos, por otro lado también hubo un esfuerzo por destruirlos. Entonces, los conocimientos que nos llegan ahora son muy fragmentarios, porque se han ido perdiendo, que es en una de sus clases magistrales que daba Carl Sagan, decía, bueno, es como si se quemara la biblioteca actual y yo dijera, bueno, nos quedó rastro y sabemos que un gran dramaturgo que se llamaba Shakespeare y que escribió obras como Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, Romeo y Julieta, Mucho ruido y pocas nueces, pero nos quedaron solamente los títulos. Sabemos que escribió eso, pero no tuvimos ese acceso. Bueno, nos pasa así, que sabemos que hubo conocimientos y en el mejor de los casos sabemos que existieron y por ahí nos queda algún ejemplo. Entonces la cultura tiene muchas pérdidas, y yo he puesto como ejemplo lo más material, que es la biblioteca. Pero la biblioteca es una construcción
cultural relativamente reciente si lo proyectamos con la historia de la humanidad misma, porque la especie humana se origina hace unos 300.000 años y durante mucho de ese tiempo la especie fue nómade, cazadora, recolectora, eh, hasta que recién hace unos 10.000 años antes de Cristo van a domesticar plantas y animales, lo que les permite la sedentarización. Y con la sedentarización se va complejizando progresivamente la sociedad que ya se establece en el lugar y tiene que establecer ciclos porque ahí está, la domesticación implica reconocer que hay una regularidad. Uno sabe que se tira la semilla en determinada época, que va a florecer en determinada época, entonces hay que establecer un ciclo del tiempo, hay que establecer prácticas de cultivo, cuidado del cultivo, saber cuándo hay que regarla, si la lluvia no viene naturalmente, regar, si también la lluvia es excesiva, poder controlar el agua. Ahí está, por ejemplo, lo que pasó en China. China se va a convertir en China cuando domestican los ríos, porque sí, había una gran zona productiva gracias a los depósitos que traían los ríos, pero esos depósitos podían desbordarse porque había inundaciones tremendas. Entonces, con el pensamiento muy propio de lo que tienen los chinos, desde que son chinos hasta la actualidad, eso de que el emperador encarga una obra y dice, bueno, hay que controlar los ríos, que no se inunde más esto, porque el agua es importante, pero llega un momento en que nos arrasa todo, entonces hay que controlar los ríos. Y 3 generaciones de ingenieros van a trabajar hasta que logran construir un sistema de canales y de diques de contención que permiten controlar los ríos, y a partir de ahí se funda el imperio chino, porque pueden domesticar el agua. Y eso implica poder controlar regularmente la producción y el orden social, y todo ese conocimiento, cómo va pasando, porque estamos a 10.000 años antes de Cristo, y ese conocimiento va pasando porque se van especializando las prácticas. ¿Sí? Cada sector se va especializando en algo. Están, yo dije, los ingenieros, están los agricultores, están los que van a ver los ritmos, qué correspondencia entre los ciclos terrestres y los ciclos celestes. Entonces es muy importante el astrólogo, porque va a poder precisar que hay un movimiento regular en los cielos que se corresponde con los movimientos en la Tierra. Entonces puede decir, bueno, hay un ciclo en el cual se mueve la luna y cada tantos ciclos de movimientos de luna podemos saber que se corresponde con los ciclos de lluvia o con los ciclos de sequía y que esos tiempos son propicios para el sembradío, la cosecha, y bueno, si la cosecha es abundante, se celebra, entonces establecer un ritmo de celebraciones, de prácticas que se van formando regularmente y se va conservando incluso con una manera hasta ritual. Va a empezar la cosecha, hacemos todo un rito de inicio de la cosecha. Va a empezar la siembra, toda una práctica, que son prácticas físicas y lingüísticas. ¿Sí? Se van creando términos para designar esos fenómenos y cómo interactúan los fenómenos entre sí y los sujetos con esos fenómenos. Entonces, ahí está, cultura misma deriva de esta práctica, sedentarias, porque cultura viene de cultivar. Cultivar viene de esto de roturar la tierra, de sembrar y cosechar. De ahí viene la palabra, después se va a metaforizar y se va a convertir en que nosotros ahora cultura no lo asociamos con el cultivo del campo, sino con el cultivo de conocimiento. A eso asociamos cultura. Pero originalmente viene de esto, de sembrar, de cosechar, de ahí viene cultura, de cultivar. Y se va a ir adecuando la terminología, se van a crear las palabras que se requieran para nombrar, ellos decían, bueno, hay prácticas especializadas, así como está el que cultiva la tierra, le va a preguntar al que observa los cielos cuál es el momento propicio, y ese va a decir, bueno, el tiempo es fasto, porque, o sea, un tiempo bueno, o el tiempo es nefasto, no es bueno, ¿sí? Porque apareció una mala señal, va a aparecer están las estrellas que tienen sus lugares fijos, entonces mientras tienen sus lugares fijos está todo bien, pero por ahí cada tanto aparece un astro errante, catástrofe.
Si el astro errante anuncia la catástrofe. Entonces, vamos viendo cómo términos que utilizamos actualmente surgieron de términos muy concretos. Entonces van creando las palabras y las palabras que designan y los modos en que podemos nominar esas interacciones. Y eso va creando los discursos especializados. Pero decíamos, eso comenzó unos 10.000 años antes de Cristo, y la escritura va a aparecer recién unos 4.000 años antes de Cristo. La escritura. O sea que ya hay toda una serie de prácticas con sus discursos especializados 4.000 años antes de Cristo. Por lo cual también se requiere que el especialista de cada área maneje no solamente su práctica física, sino su práctica discursiva. Tiene un lenguaje por el cual se lo reconoce a cada uno y dice, bueno, habla como un astrólogo, habla como un sacerdote, habla como un agricultor, habla como un alfarero, porque tiene un discurso adecuado a esa práctica, y los que van a aprender esa práctica la aprenden por lo que se denomina comando directo. Generalmente el mismo grupo familiar, el herrero es el hijo del herrero, el nieto del herrero. El carpintero es el hijo del carpintero, el nieto del carpintero. Y el agricultor también, es el hijo del agricultor, el nieto del agricultor. Se manejan dentro de prácticas grupales, entonces no hace falta más que el conocimiento dentro de una pequeña comunidad, dentro de la gran comunidad. Cuando se crea la escritura es porque la sociedad alcanzó una complejidad tan grande que la administración requiere de sistemas de codificación del conocimiento que puedan pasarse de un modo, pasarse y conservarse de un modo que no dependa físicamente del informante. Entonces, al principio, claro, para cómodo, al principio se crean sistemas que no son más que sistemas mnemotécnicos que ayudan a que el que maneja determinada práctica recuerde. ¿Sí? Son sistemas mnemotécnicos, recordar. Y bueno, la mnemotecnia tiene algunas, lo que se llaman sistemas formulaicos, que uno es el mejor el sistema de contar sílabas y agregarle música. Entonces son una especie de cantitos con las cuales uno puede recordar que para nosotros, el que participa del sistema en la escolarización primaria, está cuando uno está en el jardín, le enseñan a través de cantos a hacer determinadas prácticas regulares. Y después lo pasamos a la escuela primaria cuando aprendemos las tablas. Las tablas están hechas rítmicamente. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, ta, 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 y un ritmo ahí. Eso ayuda a la mnemotecnia. Bueno, y eso explica también, se ha perdido una serie de prácticas mnemotécnicas que tienen que ver específicamente con la dinámica de la realidad construida hace más de 20.000 años. Y ahí está, como decía, hace 5.000 años se va a crear un sistema de registrar para no depender del informante. Entonces el informante podía no estar por distintos motivos, y uno podía esperar la información esa que quedaba codificada ahí. Pero requería también un especialista que sea capaz de codificar y va a decodificar, y eso es lo que genera la casta de los escribas. Escriba, el que escribe, que va a manejar un sistema de anotación que al principio se usa para las cosas más importantes. O sea, hay que contabilizar, hay que medir, hay que registrar, se utiliza como sistemas contables, pero también se va a utilizar como un sistema de administración del gobierno. Entonces van a ver ustedes que en los primeros registros escritos están las leyes, ¿sí? Están las leyes en las cuales se indica cómo se regula para que los gobernantes, ahí hay un principio de justicia, para que el gobernante no gobierne arbitrariamente, se va a respaldar en un código escrito. ¿Sí? Está en la ley. Entonces lo que tiene que hacer un buen gobernante es hacer cumplir la ley, no imponerse a sí mismo como la ley. Pues ven, esos son los principios milenarios. Pues ya a ver qué fue pasando con eso de acuerdo con cada cultura y entre eso con nuestra cultura en particular. Pero eso, ve la idea de que haya un código escrito que para darle más poder decir, no, esto no es obra de los hombres, sino obra de Dios. ¿Sí? Pasa con los 10 mandamientos. Moisés logra ordenar a este pueblo diciéndole, estas tablas de la ley las dictó Dios. Entonces no soy yo el que viene acá como caudillo, que le era un caudillo, para dar mayor poder al cuerpo legal, dice esto, pero de Dios.
Entonces ustedes tienen que cumplirlo porque no es solamente un mandato de un poder temporal, sino de un poder divino, extraterrenal, eterno. Entonces una sabiduría que nos trasciende a todos, entonces por eso hay que cumplir la ley y esa ley garantiza la orden. Entonces se utiliza el principio para eso, pero también los gobernantes siempre vieron la posibilidad de que su obra, su imagen, sea magnificada a través del arte. Hacerse hacer un monumento, hacerse hacer una pintura, que canten para él, y ahí entran los escritores, que son los que componen las letras, para que las canten y lo alaben. Y curiosamente quedan los registros históricos como que uno de los primeros usos de la literatura se produjo en Egipto cuando un emperador fue a la guerra con los hititas. Los egipcios tenían una fricción permanente en la zona de lo que actualmente es Palestina, si los han conocido, tiene una fricción permanente los egipcios con los hititas. Y van a la guerra, fueron a varias guerras, pero hay una donde los egipcios llevaron a cabo una gran campaña, el faraón va liderando la campaña esta, y la campaña, por ejemplo, de miles de guerreros, que era inusual para la época, y pierden entre los hititas, pero en una batalla bastante confusa, donde al principio parece que ganan los egipcios, parece que ganan los hititas, finalmente los hititas se imponen por una cuestión de cantidad, así que los egipcios retroceden, pero cuando el emperador volvía, el faraón volvía, tenía que, si él volvía a derrotar una guerra, le generaba una crisis de gobernabilidad. Entonces lo que hace es llamar a sus poetas, le dicen que hagan un poema laudatorio de su triunfo en la batalla contra los hititas. Entonces le componen este poema laudatorio y ordena, ahí está la importancia de la escritura, porque está lo que componen, y entonces las copias de esos poemas van a las otras cortes, a los otros templos, para que los poetas los reciten antes de su llegada, elogiando su triunfo. Entonces, él vuelve como un faraón triunfante, a pesar de que perdió la batalla. ¿Cómo sabemos que perdió esa guerra? Porque los hititas también tenían escritura y dejaron registradas las crónicas donde contabilizan la cantidad de bajas de ambos bandos, el territorio que ocupan. Entonces la historia va a desmentir la literatura que a propósito hizo escribir el faraón para no reducir su poder imperial. Entonces vemos uno de los primeros usos de la literatura. Claro, como decía un colega de la carrera de Ciencia de la Comunicación, o sea que ya la pauta existía. Sí, la pauta pagada. El emperador tenía sus poetas a los cuales les pagaba para que elogien su gobierno, incluso haga parecer que ganó una guerra que perdió. Entonces ahí vemos que la literatura también se empieza a escribir, digo, porque ya existía antes. Existían estos rimadores, estos narradores, tenían un montón de estrategias orales para poder recordar las composiciones que realizaban. Tenían reglas de composición y reglas mnemotécnicas que deben la importancia de la métrica y la rima, porque son sistemas mnemotécnicos. Cabalga digo la Inés, al buen rey le besar la mano, consigo se los lleva a los 300 hijos de algo. Eso son las mocedas del Cid, compuestas en verso octosilábico, romance, porque era el modo en que versificaban estos poetas analfabetos que eran los juglares. Entonces aprendían de memoria y repetían de memoria gracias a este sistema formulaico. Estamos hablando ya de la Edad Media, donde la escritura existía. Sin embargo, el grueso de la población, durante muchísimo tiempo, el grueso de la población no accedía a la escritura porque en el sistema que tenía, como les digo, para la vida, los aprendizajes que necesitaban, lo hacían tanto física como discursivamente dentro de comunidades pequeñas, que puede ser la comunidad familiar o la comunidad de aprendices, que sucede mucho en la Edad Media, donde se van formando los famosos gremios, donde iban los aprendices, iban haciendo una escala de conocimiento hasta convertirse en maestros, y muchos de esos maestros eran analfabetos, pero conocían la práctica al cabo de los años de realizar los mismos procedimientos que eran tanto físicos, reforzados por prácticas orales.
¿sí? Cómo se va a hacer cada cosa. Los tejedores, los bordadores, los herreros, los alfareros, todos tenían prácticas que iban con la, la práctica directa de hacer más reforzado por un discurso que, como les digo, se conservaba en estructuras de fórmulas. Y a la par estaba todo el conocimiento que más que nada era estatal o eclesiástico, si siempre los sacerdotes, ahí está, las escrituras se vuelven sagradas. ¿Sí? Decir, mostrar, yo tengo acá los libros, las tablas de la ley que le escribió Dios, entonces se puede empezar a poner por escrito toda la historia de cómo se originó el pueblo, todo lo que han hecho, ponerlo por escrito y tiene una casta específicamente que se dedica a eso, que son los escribas. Pero eso es para prácticas muy reducidas para grupos de poder. Entonces siempre se vio la escritura y los almacenes de escritura, como las bibliotecas, como algo de un acceso limitado, a la cual el público general tenía, o sea, el grueso de la población tenía acceso a través de la mediación. Estaban estos mediadores, que eran los que le decían, no, porque ahí está, pensemos en cuando el rey dictamina una nueva ley, viene el heraldo en la plaza pública y a viva voz va a leer la ley, va a recitar la ley porque el grueso de la población no sabe leer, entonces dice, la nueva ley dice, porque a partir de ahora el rey promulga la ley, entonces era una práctica esto, de juntarse en la plaza pública para que oigan, porque el manejo de la escritura estaba muy limitado a la corte, incluso muchos reyes que ni siquiera sabían leer, no sabían leer ni escribir, pero tenían sus escribas, los cuales le dictaban, y le leían, a su vez le leían en voz alta. Esto va a ser una práctica muy, muy larga en la historia, por eso proyectándolo en la historia de la humanidad, la difusión masiva de la práctica de la escritura recién es del siglo XIX. Ustedes piensen que en 1880, con la promulgación de la ley 1420, la Argentina se pone en la vanguardia mundial porque establece como política de Estado la alfabetización obligatoria, ¿sí? Con fuerza de ley, obligatoria. Hay una edad en la que la población tiene que ser obligatoriamente escolarizada. De forma, el Estado se hace cargo, así que es gratuito, es obligatorio con fuerza de ley. Es laica, porque antes muchas comunidades religiosas se hacían cargo de la enseñanza, porque ahí está, volvemos a la importancia del libro. ¿Sí? Las religiones que dependen del libro, son las religiones abrámicas. El cristianismo tiene un gran impacto en Occidente, entonces ahí está, hay que se refiere al libro. ¿Cómo se puede hacer al libro? Hay que leer. Entonces de ahí que las iglesias enseñaran a leer. El Estado, en el siglo XIX, según un Estado laico, entonces dice una enseñanza desprendida de cualquier confesionalismo, entonces una enseñanza laica, gratuita, obligatoria, gratuita para que nadie pueda decir, no, no tengo recursos, no, el Estado lo provee. Con lo cual Argentina se pone a la vanguardia de la educación y muchos países van a mirar como ejemplo lo que hace la Argentina. Sí, hay distintos tipos de políticas tendientes a la alfabetización porque ya a esa altura, hablamos del siglo XIX, la sociedad se transformó de tal modo que hay muchas actividades sociales a las que se puede acceder solamente con el uso del conocimiento alfabetizado. Hay que saber leer y escribir. Y la mañana justamente los estudiantes les decía, miren lo que pasó con la Revolución de Octubre de 1917, que en ese momento más del 90% de la población de lo que después sería la Unión Soviética era analfabeta. Y en décadas se revierte en eso para que el 90% de la población esté alfabetizada. Hay una política de Estado de reconocimiento de la importancia de la alfabetización. Y de ahí en más, el mundo, a medida que se fue globalizando, reconoce la importancia indispensable en la sociedad del siglo XX de la presencia del conocimiento a través de la lectoescritura. Sin embargo, y fíjense, estamos hablando de los últimos 100 años. O sea, hasta los últimos 100 años hubo un montón de prácticas que se realizaron, continuaron haciéndose. O sea, los niños continuaron convirtiéndose en adultos, incorporándose a la vida productiva, trabajando, interactuando socialmente, con desconocimiento de la lectoescritura.
siendo analfabetos. Pudieron hacerlo porque para nosotros en este momento, en este estado de sociedad, el acceso al conocimiento a través de la lectoescritura. Sin embargo, durante los últimos 300.000 años que existe la especie, la transmisión fue por práctica directa y por transmisión oral. Y la oralidad tenía sus propias dinámicas de cómo yo conservo y transfiero el conocimiento. Yo recién puse como ejemplo las tablas de multiplicar y José me dijo, ya eso no existe. Y eso, la tabla de multiplicar, que es totalmente un conocimiento resultado de la invención de la escritura, porque la notación matemática es una forma de escritura diferente a la escritura alfabética, de la notación matemática. Y todos nosotros tenemos un acceso a un tipo de notación matemática. Hay una compleja notación matemática que utilizan los matemáticos, los físicos, los químicos, la gente que se dedica a la ciencia exacta. ¿Sí? Nosotros nos ponen uno de esos teoremas y se vuelven ilegibles porque hay un montón de símbolos que no usamos, igual que la notación musical, la notación especializada, la notación química. Hay una serie de notaciones que es escritura. Todo ese conocimiento complejo se puede desarrollar porque hay notaciones específicas. Porque eso permite no solamente almacenar información fuera de cada uno, sino desarrollar formas de pensamiento que no serían posibles sin notaciones específicas. Todo un teorema se puede hacer gracias a que hay un sistema de notación. ¿Sí? Yo puedo desarrollar un pensamiento, pero después ¿cómo lo recupero si no tengo un sistema de almacenamiento del procedimiento paso a paso? Entonces, toda la sociedad se transformó a partir del desarrollo de sistemas de notación específica. Pero como digo, fueron para comunidades limitadas. Este desarrollo masivo es muy reciente. Entonces, ¿qué pasó en todo ese tiempo? Y convivieron las dinámicas de la oralidad y de la escritura. A veces interactuaron productivamente y esa interacción pasó en los últimos 2000 años. ¿Sí? Desde que se inventa la escritura, los 4000 años antes de Cristo, y en los últimos 2000 años hubo una interacción permanente entre las dinámicas de la oralidad y de la escritura. Y uno de los mejores ejemplos a nivel así de cultura universal es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que para mí se quedó pobre con el título porque, para ser justo, tenía que haber sido El Quijote y Sancho. Porque tenemos un gran ejemplo del hombre que porta la cultura letrada a Don Quijote, que él, después de leerse una biblioteca, ¿sí? De leer hartamente la biblioteca entera, sale a interactuar al mundo con ese conocimiento de la biblioteca. Le va mal. ¿Por qué no le va peor? Porque en el camino se encuentra con un labriego, el Sancho, que lo respeta a este hombre porque reconoce que él tiene un conocimiento letrado. Y le va a hacer caso en función de eso. Por ejemplo, en uno de los momentos en los que son apaleados, muchas veces son apaleados los dos, y están heridos, así que el Quijote dice, bueno, el bálsamo de Fierabás nos curaría de estas heridas. Entonces el Sancho pregunta, ¿qué es el bálsamo de Fierabás? Ah, sí, porque en el libro de caballería dice que se prepara un bálsamo así, y con eso hasta se llega a resucitar un muerto, porque hubo un caballero que fue partido en dos con una espada, y aplicándole el bálsamo de Fierabás, se pegaron ambas partes y volvió a combatir. Claro, nosotros por la exageración de veces nos damos cuenta ya que es una ficción, pero el Quijote no distingue entre la realidad y la ficción. Y Sancho le cree porque es un hombre que ha leído, entonces tiene conocimiento del libro, y preparan el bálsamo de Fierabás y lo toman. Bueno, no hace falta explicar detalles escatológicos de lo que les pasó después, por tomar esa porquería porque se creyó lo que decía en el libro. Y ahí está, enfrente a lo que va a decir Don Quijote, y cuando se enfrenta con cosas concretas, el Sancho le contesta en base a, entonces tiene más dichos que el Sancho. Sancho para toda ocasión tiene un dicho, tiene un refrán, porque esa es la forma de codificar el conocimiento para las comunidades ágrafas, a través de estructuras formulaicas. El que mal anda, a mucho amanecer, acá. Claro, el recuerdo, que decía esto, cómo se viene especializando, recuerdo para nosotros tiene que ver con memoria. Y recuerdo es por qué, a qué hora te recuerdas. Cordis, corazón, te recuerdo, a qué hora vuelves a
animarte a que vuelva a funcionar tu corazón, es eso, recordar, despabilate, es una metáfora del pabilo de la vela, ¿sí? Había que despabilar la vela para que siga encendida, entonces ahí viene despabilate. Bueno, por ahí un montón de prácticas que iban acompañadas de a caballo regalado, agua que no has de beber, bueno, y todo eso que nos quedó poquitos dichos, en realidad era un acervo muy grande de conocimientos codificados que respondían a cosas concretas, de cómo hacer o cómo responder a tus situaciones vitales. Para cada dicho hay un contradicho. ¿Sí? Lo que decíamos, el que madruga, pero no por mucho madrugar. Entonces, cada dicho tiene su contradicho. Pero eso se ha ido perdiendo, ¿sí? Lo que Botelli dice. Que Botelli. Disculpa, dice Botelli, tan refranudo y desnudo. Claro, ahí está, de que el que más refranes sabía era lo que mayor conocimiento acumulaba, pero tan refranudo y tan desnudo porque muchas veces el conocimiento no le permitía resolver una cuestión práctica. Entonces está tan refranudo y tan desnudo. Claro, eso es lo que se llama el sentido común, que es un conocimiento conservador porque la estructura, la mnemotécnica, tiene un límite, o sea, la capacidad de información que podemos almacenar. La escritura nos permitió disponer de memorias externas a nuestra biología. Todo esto que tengo yo acá, que me está rodeando, todo esto es memoria. Y funcionó así hasta el siglo XX, en el que se le ocurrió a un escritor de ciencia ficción de qué pasaría si virtualizáramos todo esto que está acá, lo cargamos en un código electrónico en las computadoras y después enlazamos las computadoras vía telefónica. Eso lo dijo Isaac Asimov, con lo cual predijo Internet, que es el mundo en el que estamos ahora. En el siglo XXI, las enciclopedias son accesibles virtualmente. Entonces pasamos de que yo tenga que trasladarme a la biblioteca a poder tomar esto y acceder a bibliotecas completas. Entonces hay una disponibilidad de conocimiento, porque todo el conocimiento está cifrado, no solamente en la escritura, a la que estamos acostumbrados a la alfabética, sino en distintas formas de escritura, imágenes, sonidos, ¿sí? Porque por ahí un video me puede resultar tan esclarecedor o más esclarecedor que un libro. Y el tiempo en el que accedo a esa información es mucho más breve de lo que me requeriría de lectura de un libro. Entonces estamos, a esta altura del siglo XXI, conviven todavía dinámicas de la oralidad, con dinámicas de la escritura alfabética, con dinámicas de la escritura de la informática. Y dentro de eso, de todas esas tradiciones, la más conservadora es la de la dinámica de la escritura, de la oralidad, porque como les decía, tiene un límite, pero eso nutrió, o sea, toda la producción escrita se nutre de la producción oral. Vayamos a la Ilíada de la Odisea, lo recitaban, distintos poetas recitaban un montón de fragmentos que después vino alguien, los compiló y arma lo que parece ser un solo libro. La Biblia también es un montón de libros. Y así, que al principio eran tradiciones orales, después se ponen por escrito. Después traen de ejemplo el Cid, también eran distintos fragmentos que cantaban dos juglares que después se van a componer en un solo libro. Y poniendo como ejemplo la cumbre de la novela, que es el Don Quijote de la Mancha, resulta que es la interacción entre los libros que leyó Cervantes, más lo que este hombre muy dinámico, no fue Cervantes, fue recogiendo como información de campo de escuchar a los labriegos, a la gente de las plazas, en las fondas, de lo cual iba tomando nota, iba a componer esta imagen del Sancho. O sea, una permanente dinámica entre la realidad y la escritura, tal cual, todos chazarreteamos en realidad. ¿Sí? Porque todo, en eso Borges fue genial, nadie es original, ninguno es original. Estamos permanentemente copiando, no, ya estoy terminando, así con eso redondeo de llegar a esto, a este estado de sociedad y de conservación, producción y transmisión de la cultura en el que estamos.
Nosotros venimos del milenio pasado y fuimos formados en la dinámica de la lectoescritura y entramos a un mundo, y es más, acá tenemos un protagonista de la transformación hacia el nuevo mundo porque él crea el Edisalta. Él se le ocurre llevar todos estos artículos, estos libros, a un formato en el que cualquiera en aquel momento con una computadora, y en este momento una computadora en el bolsillo, tal como lo predijo Isaac Asimov. Isaac Asimov predijo esto. Se sacó la computadora de bolsillo, estamos en la década del 70, se sacó la computadora del bolsillo y corroboró los datos. Es lo que hacemos nosotros ahora. ¿Sí? O sea, los que escribieron ciencia ficción fueron visionarios. No sabían cómo, pero esto se iba a hacer, decían. Y después aparecieron los que hicieron el cómo. Aquí tienen ustedes. José Guardia fue ahí está. Él es el resultado de la creación de Isaac Asimov. Así que no se crean, él no es real, él es virtual. Es una invención de Isaac Asimov. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael.